con el padre rector del seminario, el padre Giovanni Núñez, con el equipo de formadores y docentes, con los sacerdotes concelebrantes que se unen a nosotros aquí en el Seminario Mayor San Pedro Apóstol, con los fieles laicos que también participan, con los diáconos y seminaristas. Les enviamos a todos ustedes, hermanos y hermanas que siguen la Santa Misa en la televisión, en la radio, en las redes, un fraterno abrazo en el Día del Señor. Y los invitamos a acoger esta palabra del octavo domingo del tiempo ordinario, cuando ya nos aproximamos al gran tiempo litúrgico de la Cuaresma. Ya el próximo miércoles será el día de la imposición de la Santa Ceniza y comienza el tiempo cuaresmal hacia la Pascua 2022. Una Pascua de gran retorno del pueblo de Dios al núcleo principal de su fe. Cristo vencedor en la cruz y en la resurrección. Y es precisamente de esto de lo que ya nos habla hoy la palabra. Pablo nos dice en ese capítulo 15 de la carta a los Romanos que se ha venido leyendo, de la primera carta a los Corintios, que se ha venido leyendo durante estos domingos. Y nos exhorta a algo muy concreto. Demos gracias a Dios por la victoria que nos ha dado en Cristo Jesús. A esto responde también la liturgia de hoy, el Salmo. Como oración de alabanza, alabaré al Señor durante toda mi vida. Daré gracias al Señor. Y nada mejor que comenzar a orar la palabra aquí en el Seminario Mayor San Pedro Apóstol, que ha celebrado las jornadas patronales y culturales de cada año en torno a la fiesta litúrgica de la Cátedra de San Pedro. Nada mejor que orar también con el apóstol Pedro, que en su primera carta nos dice en el capítulo 1 de los versos 3 a 5, nos trae esta oración de alabanza. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer a una esperanza viva y a una herencia incorruptible, pura, imperecedera, que nos estaba reservada en el cielo. La fuerza de Dios nos custodia en la fe para la salvación que nos aguarda cuando llegue el momento final. Amén. Esta oración de Pedro, nosotros la leemos muchas veces, deberíamos tenerla muy presente para dar gracias en todo momento por la gracia, valga decirlo, de la resurrección de Cristo, que es la que le da razón de ser a nuestra fe, como lo dice todo ese capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Pero la palabra hoy nos invita, y qué bueno, aquí en el ambiente formativo de los sacerdotes, en el seminario, nos invita a traducir esa gracia de la resurrección en nuestras vidas. ¿Cómo la hemos de traducir?
¿Qué significa para nosotros esta fuerza de Cristo resucitado en la vida concreta? ¿Y qué significa en la formación de quienes son llamados al sacerdocio ministerial? A hombres que han concluido su bachillerato, a hombres ya profesionales, a hombres que sienten este llamado no solo de la fe, de la comunidad, del apostolado, sino que sienten un llamado específico, el llamado a ser pastores y servidores de tiempo completo, día y noche, pastores y servidores del Señor, de su evangelio, de la iglesia y por lo tanto de la humanidad. Y respondiendo a esa pregunta, podemos leer o repasar las lecturas de hoy, que seguramente muchos de ustedes las tienen en las hojitas parroquiales o la buscan en sus Biblias, y que tiene como centro el Evangelio. Nuestro Señor, que con 3, 4 dichos de sabiduría nos da el mensaje completo. El primer dicho es: todo discípulo bien formado será como su maestro. Gran desafío para la formación de los cristianos, de los discípulos, de los pastores. El segundo dicho es: todo árbol se conoce por su fruto. Es un conocimiento de lógica que en la boca de nosotros, o aún de los animales que comen frutos, hacemos el discernimiento de qué tipo de árbol es, si es árbol bueno, malo, según su fruto. El tercer dicho del Señor es: de la abundancia del corazón habla la boca. Y el cuarto dicho sapiencial, que no lo añadió el Evangelio, pero viene ahí enseguida, es: toda casa construida sobre roca resiste los embates, se vuelve sismo resistente. Y basten esos 4 dichos en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas para que nosotros entendamos también qué es lo que hace la formación durante 7, 8, 9 años en un seminario. ¿Qué hace? Formarnos en un don que ya recibimos quizás desde el vientre materno, desde el amor de los papás, que es la fe. Pero formarnos también, como dice el autor del Eclesiástico, o Ben Sira, un libro muy apreciado por los cristianos, por los que se convertían a la fe cristiana, y tenían este libro del Antiguo Testamento como una especie de catecismo en su iniciación cristiana, el Eclesiástico, por eso recibió ese nombre. También tenemos que formarnos en la razón, formarnos en la palabra, formarnos en la mentalidad. Usa esos 3 términos: razón, palabra, mentalidad. Y seguramente tendremos que formarnos en las pruebas de la vida, que es como la lección de toda la palabra. Y el autor del Eclesiástico señala esas pruebas muy concretamente con ejemplos. El de la vasija que es sometida al fuego en el horno, el del fruto, como dijimos, que es sometida al gusto para saber qué clase de árbol es, y las pruebas que experimentamos además en la vida cotidiana, en las dificultades.
Pero lo clave aquí es que nosotros podamos dejarnos formar por el Señor en eso que los padres de la iglesia llamaban la sabiduría de vida, que consiste en 3 cosas. Primera, lo dicen ellos, acusarse uno a sí mismo, ser capaz uno de acusarse, no de acusar y juzgar. Segunda, edificar al prójimo, es decir, ayudar a que todos crezcamos. Y tercera, glorificar a Dios. El acento está puesto hoy en esa primera, ser capaces de acusarnos. Y por eso el Señor nos invita a no ser lazarillos siendo ciegos, que pretenden guiar a otro ciego. Nos invita a no ser médicos llenos de enfermedad, que no pueden ver dónde está el mal del otro. Nos invita a ser coherentes en la vida de fe. Y esto es lo que queremos, formación en la fe, en la razón, pero también formación en el amor y en el servicio. Un amor hasta la cruz, un servicio hasta la esclavitud. No porque otro me esclavice, no porque yo esclavice a otro, sino porque me hago esclavo de los demás para seguir las huellas de Jesús. Me hago esclavo en el servicio a todos, como lo dice el Señor. Esa formación en la fe, en la razón, en el amor, en el servicio es el contenido de este tiempo de formación sacerdotal. Pero de alguna manera es el contenido que hemos de aprender a darle todos a nuestra formación cristiana. Acojamos esta palabra, acojamos esta sabiduría de vida, acojamos esta formación que nos da Jesús y sigamos avanzando en esta historia nuestra, que no es nada fácil para ustedes, los fieles que están en sus casas, para nosotros que estamos en esta casa de formación, para Colombia, que vive un momento muy difícil, que nos exige a todos oración, reflexión, tomar decisiones a la luz de Cristo y de su palabra, que nos exige unirnos para luchar juntos por un futuro distinto, para no seguir repitiendo un presente y un pasado que ya son muy tóxicos. Que el Señor nos acompañe a todos y podamos caminar siempre bajo su guía y con la compañía y la intercesión de Santa María. Que San Pedro Apóstol bendiga siempre a nuestros presbiterios y a los que se forman como presbíteros en nuestras iglesias. Amén.